Perfecto, ya estamos retransmitiendo en Facebook Live. Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos al panel Experiencias y Perspectivas a futuro de la bioeconomía y economía circular en América Latina. Nos acompañan como panelistas Joaquín Caraballo, director de Waste to World LATAM, empresa cuyo propósito es facilitar la economía circular, experto en gerencia de la sostenibilidad. Actividad actual concentrada en el desarrollo y escalado de modelos de negocio y proyecto de economía circular. María Elena Ayala, máster en economía con 15 años de experiencia profesional en investigación y análisis económico. Actualmente es coordinadora internacional de ONUDI para un programa de cooperación para el desarrollo competitivo de las mini-pymes en Paraguay. Marcos Zapata, ingeniero agrónomo con maestría en desarrollo territorial y gerencia empresarial. Actualmente es coordinador regional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, para el área andina. Nuestro moderador, Andrés Silva, emprendedor y economista con especialización en economía ambiental, actualmente se desempeña como coordinador del área de economía circular y ambiental del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del MAE, desarrollando las políticas públicas y normativas a nivel nacional en torno a los residuos sólidos y su aprovechamiento, enlazando el sector público, privado y la academia. Andrés Silva tiene la palabra. Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos a este panel, creo que vamos a estar muy interesante y nada más empezamos con Joaquín, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes, los saludo desde Colombia, con mucho para contarles. Ustedes saben que Colombia ha iniciado este proceso de definir una estrategia de economía circular, entonces quiero en la siguiente presentación contarles un poco en qué vamos desde la política pública, entendiendo que posteriormente vamos a tener a alguien que puede detallar un poco más. Yo les voy a contar el panorama general y la experiencia desde el sector privado, y vamos a ver algunos casos que hoy son casos hito. Esto no es exhaustivo, sino que son algunas muestras desde diferentes sectores y aterrizando los modelos de negocio. Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que ya me confirmas, Andrés, si la ves. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, pues yo dirijo una organización privada de una empresa B que se llama Waste to World, que tiene su casa matriz en el Reino Unido y en Colombia ha avanzado en desplegar capacidades para la economía circular en dos dimensiones: en acompañamiento de las organizaciones y en el apoyo y escalamiento de modelos circulares para emprendedores o proyectos. Y importante, como Sara, recoger un poco los mensajes que se han venido dando a lo largo de la semana. Estamos apostándole a un modelo económico soportado en un modelo de producción y consumo que no desperdicia valor. Esta es nuestra forma de aproximarnos a la economía circular desde Waste to World. Creemos que hay que empezar por un modelo de producción eficiente, pasar a una distribución equitativa de cargas y de beneficios. Eso quiere decir que son cadenas de valor que asumen la responsabilidad y promover un consumo responsable. En la medida que el actor final de la cadena, que es el consumidor o el usuario, tome decisiones apropiadas, pues esto va a poder circular y demande cada vez más productos con material recuperado o material del mismo metabolismo. Y esto lo hacemos a través de las diferentes redes. Conocemos mucho en nuestra región el reciclaje, pero pues hay que regenerar, rediseñar, reparar, reutilizar, recuperar. Y en el marco del COVID, todos hablamos de la reinvención, que también hace parte de eso. Y bueno, ¿cómo hizo Colombia como para comenzar a internalizar esto de la economía circular? Este es un gráfico que se presenta dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Nosotros en Colombia, ustedes sabrán, hemos sido líderes en materia de objetivos de desarrollo sostenible. El concepto de los objetivos de desarrollo sostenible nace en la Cancillería de Colombia, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se propone ante las Naciones Unidas, donde se acoge. Eso significa que para nosotros es un patrimonio nacional. Inclusive, si ustedes entran a Google y revisan los analytics, en Colombia se busca más el concepto de objetivos de desarrollo sostenible que el concepto de Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ha permeado. Tenemos una política nacional de crecimiento verde. Nosotros lo hacemos a través de
unos documentos de política que se llaman los documentos COMPES, que se hacen en el marco de un consejo dirigido por el Departamento Nacional de Planeación. Ahí tenemos esta sombrilla y lo hemos aterrizado en los modelos y sistemas de negocio a través de la economía circular, en donde estamos optimizando los sistemas, generando el énfasis en el valor agregado de los materiales y propiciando oportunidades para compartir y colaborar. De esa manera podemos llegar hasta el consumidor, digamos, a las perspectivas de las unidades productivas y los consumidores para promover el concepto de consumo sostenible y producción más limpia. Yo quiero compartir un poco cuál ha sido ese recorrido en términos normativos y de política en Colombia. Si ustedes ven, nosotros tenemos un hito que fue la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Esto se dio en el 2011. Y desde allí, digamos, elementos de economía circular se comienzan a construir y esto acompaña un esfuerzo importante en responsabilidad extendida del productor. En el instrumento de REP hemos visto cómo se han desplegado flujos o se han desplegado esfuerzos para circular diferentes materiales. Nosotros tenemos responsabilidad extendida del productor en diferentes flujos. Comenzamos con plaguicidas, envases y empaques. El sistema de campo limpio se replicó, el brasilero se replicó en Colombia, medicamentos vencidos, residuos de bombillas fluorescentes, pilas usadas, computadores y otros electrodomésticos. Y ahí, digamos, hemos logrado una efervescencia alrededor de la red que también recogida por otro COMPES, un documento de política pública, que es el 3874, que trata de gestionar o promover una gestión circular de los residuos sólidos en Colombia. Y este es el primer documento que integra el concepto de economía circular. Entonces ahí ya comienza a calar y lo que logramos es que en el 2019 o en 2018 realmente se define la Estrategia Nacional de Economía Circular. Dentro de los primeros 100 días del mandato del presidente actual, el presidente Duque, se obtiene o se trabaja en generar esta política nacional. Y a partir de esa política se definen unos esfuerzos de los cuales les voy a contar. Quiero también compartir con ustedes una resolución que es una resolución de REP, que es la 1407-2018, que fomenta el aprovechamiento, la innovación y el ecodiseño de envases y empaques. Esta resolución ha generado una atracción muy importante en la economía nacional para que los elementos de economía circular sean cada vez más relevantes en la toma de decisiones. Todas las empresas del país que tengan un empaque o envase tienen que presentar un plan de gestión en donde esté involucrada no solo el reciclaje, digamos la recuperación, sino también la transformación de los materiales. Entonces, ustedes pueden ver, esto ha generado unas dinámicas muy importantes para que las empresas lo asuman. Y claro, un poco nos tocó esperar al garrote para que ellos comenzaran a actuar, que es un poco, digamos, triste, pero sí es un instrumento de política pública que ha acelerado el proceso en el país. Y hoy es un tema que está en boca de la mayoría de las organizaciones, por lo menos las grandes, apalancando sus diferentes cadenas de valor. Y todo esto enmarcado también dentro del ingreso a la OCDE. Como ustedes saben, el OCDE es este club de buenas prácticas en donde hay un empuje muy claro hacia el aumento de productividad y la competitividad. Entonces, en estos análisis de productividad que fueron soportados también por la misión de crecimiento verde en Colombia, en donde estábamos haciendo unos estudios muy específicos sobre la productividad de los materiales, pues generaron como los insumos para que luego trabajáramos en esta Estrategia Nacional de Economía Circular. Y esta es presentación oficial del Ministerio de Ambiente. Esta presentación, como ustedes ven, define unos medios específicos por medio del cual pretendemos alcanzar el objetivo de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Ustedes ven ahí está la responsabilidad extendida del productor. Hay otro tema que es muy importante y es el desarrollo de parques industriales ecoeficientes por medio de mecanismos de simbiosis industrial. Esto también está acelerando mucho el proceso. Ahora bien, todavía no hemos encontrado un caso ideal de simbiosis industrial, pero está en la discusión. Nosotros tenemos ya un metabolismo estudiado. Colombia, con este ejercicio de la misión de crecimiento verde, adelantó el estudio de su metabolismo. Entendemos muy bien cómo es el ecobalance del país.
Todavía hace falta trabajar en data y pues ahora lo vamos a ver como uno de las metas de la estrategia lo hace. Este es el objetivo y estos son los objetivos específicos. Si ustedes ven, ahí estamos trabajando mucho sobre la creación de modelos de negocios sostenibles y fortalecer las capacidades para la economía circular. Y hay otro elemento que es muy importante y es un sistema de información, porque hoy en Colombia tenemos diferentes sistemas de información que no se están hablando, por lo tanto se está generando un esfuerzo uniforme para poder tener la data. Y esto es muy relevante para la toma de decisiones. Qué pena si voy muy rápido, pero quiero contarles varias cosas. Aquí tenemos las líneas de acción de ciclos prioritarios. Si ustedes ven, pues hay diferentes materiales y hay una visión más territorial en la sexta línea, en el consumo de materiales en centros urbanos. Es decir, hay un mandato para que centros urbanos adelanten la actualización de sus planes de gestión integral de residuos sólidos, en donde esté incorporando esta mirada de metabolismo. Entonces uno ve que ciudades como Bogotá ya hacen un análisis de abastecimiento en donde comienzan a explorar estos temas de economía circular. Entonces, estas son las líneas de acción. Aquí hay metas. Yo creo que hay una recomendación importante para países vecinos. Se creó dentro de las metas la necesidad de una mesa nacional para gestión sostenible del plástico. Entonces, esta mesa está activa, es muy relevante porque está la discusión. No hemos avanzado en un pacto por los plásticos como sí ha pasado en Chile o hay una discusión en otros países, pero sí hay una mesa nacional en donde se está discutiendo, hay una presión constante desde la política para ver si vamos a una prohibición de plásticos de un solo uso con unas categorías especiales, pero por lo menos hay un espacio de discusión. Y como esta mesa, hay otra para la información, que es presidida por el Departamento Nacional de Estadística. Entonces, se está gestionando como estos dos espacios que son determinantes. Y pues ahí vemos como hay algunas metas específicas en diferentes flujos. No es como el momento de detallar, y este mensaje es crucial para Colombia y nuestros países, porque nos hemos concentrado mucho en el reciclaje y es importante salir como de la perspectiva del reciclaje. Hoy Colombia cuenta con, digamos, el oficio del reciclaje, cerca de 60.000 familias viven del reciclaje informal, y esto está muy bien, perdón, formal e informal, y esto está muy bien, pero necesitamos soportarlo aún más, trabajando en métodos de simbiosis industrial, ecodiseño, producción más limpia, encadenamientos productivos y demás. Quiero hablar de algunos casos cito, ya entrando como en el segundo espacio de mi intervención. Por favor, Andrés, me vas avisando del tiempo. Acuérdense los tipos de modelos de negocio de la economía circular. Uno es la recuperación de recursos. Nosotros tenemos un caso que es muy interesante de Huevos Quiques. Ellos han logrado hacer una transición de la cubeta de cartón tradicional a una de PET. El PET ha logrado un índice de reciclabilidad en Colombia de cerca del 50%. Entonces ellos garantizan que estos envases son 100% plástico reciclado y reciclable. Entonces es una decisión muy inteligente en la medida que el cartón no tiene muchas vidas posteriores y podemos garantizar que este plástico sí dura mucho en el metabolismo. Puede ser a veces decisiones no muy agradables para algunos públicos, pero sin duda un índice de circularidad muestra que esto es mucho más inteligente. Tenemos otros como puede ser ACEMAR, que tienen el primer producto certificado Cradle to Cradle en Colombia. Ellos lo que tienen es un proceso de aprovechamiento en planta, en donde garantizan que la viruta de su proceso de creación de nuevos productos es capturado para desarrollar que es certificado Cradle to Cradle. Y además pues son muy eficientes en el manejo de agua y energía y demás. Tenemos unas plataformas de tecnología de información. Yo quiero comentarles de este caso de Recipuntos, en donde por medio de una app conectamos productores, consumidores, gestores de materiales y transformadores de materiales. Y esto es muy bueno porque ha generado una comunicación entre productor y consumidor para lograr generar hábitos y comportamientos hacia la circularidad. Una de las empresas ícono de Colombia se llama Bavaria, es una empresa cervecera que venía haciendo economía circular y ha reforzado su proceso. Estas botellas circulan cerca de 42 veces por sus plantas de producción. Pues sabemos el tema del vidrio, digamos, hay una discusión, pero si logramos 42 veces y una reducción en el uso de agua, en el uso de soda cáustica y por lo tanto vertimientos y tiempo, pues es un modelo circular que está dando muy buen resultado como prolongación de vida útil de productos. Tenemos Quedan 2 minutos, Joaquín.
Listos, aquí voy. Tenemos otro caso que es Toinovo, es el juguete como servicio. No compres, mejor alquila. Esto es un emprendimiento que está en las ciudades principales y es muy interesante porque ha habilitado no solo el concepto de alquiler, sino también la posibilidad para que juguetes que están en desuso en nuestras casas los podamos poner en el mercado. Tenemos otros casos como Nexcoa, que los invito a conocer en el caso del cacao, que para Ecuador es muy relevante. Ellos utilizan toda la fruta y no queda nada, digamos, esto es muy relevante para Ecuador, vale la pena que lo exploren. Tenemos unos casos de coco, que seguro ya hay algunas iniciativas en Ecuador de uso de todo el fruto. En procesos en construcción, pues está reciclados industriales, generación de ladrillos, La Campana, y en ropa, pues otro de manufactura. Quería mostrarles el caso éxito de Of Course, utilizando PET reciclado para generar textiles. Y un mensaje final, aquí con esta corredera, esto necesita un cambio de paradigma y un ajuste en nuestros valores de fondo. Y yo hago una invitación siempre con nuestros emprendedores y las empresas que acompañamos en esta innovación. Y recordando a Mafalda Aquino, nuestro ícono latinoamericano, pues no podemos asumir la realidad como la asumía Felipe, que decía que ha decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisa. La economía circular es un mandato que toca desplegar ya. Y para eso hay que aprender haciendo. No tenemos tiempo. Entonces, pues muchas gracias y muy atento a cómo surge la discusión. Muchas gracias a ti, Joaquín. Y bueno, continuamos con María Elena. Por favor, doy la palabra igualmente. Ya dejo eso. Perfecto, muchas gracias. Me avisan, por favor, si es que se ve claramente. Sí, falta que le maximices. Listo. Listo, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. La verdad es que, bueno, les agradezco primero la invitación y es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunas experiencias y perspectivas a futuro de la economía circular en América Latina. Bueno, lo primero que quería compartir con ustedes es que definitivamente no hay duda de la necesidad de adoptar un nuevo paradigma de producción y consumo sostenible. Justamente a través de los distintos compromisos internacionales, así se lo ha definido. Caso de eso es justamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Organizaciones de Naciones Unidas, donde vemos claramente que hay un objetivo, el número 12, que promueve la producción y el consumo responsable, ¿no? Aquí se establece que para el 2030 es importante reducir significativamente la generación de desechos mediante políticas de prevención, de reducción, reciclaje, reutilización, según las metas y las capacidades que tienen los países. De la misma manera y en la misma línea, a través de la COP21, en el Acuerdo de París, justamente se establece como objetivo central el mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius y continuar con los esfuerzos para limitar aún más este aumento de temperatura a 1.5 grados Celsius. Entonces, aquí es donde justamente la economía circular aparece como una parte, digamos, integral de la solución para alcanzar todos estos acuerdos y compromisos que se han establecido a nivel internacional. Es importante, lógicamente, recalcar que todo lo que conlleva, digamos, el manejo eficiente de recursos, la reducción en la generación de residuos y su valorización es un asunto de sostenibilidad que normalmente ha estado más ligado a las agendas medioambientales de los países. No obstante, es de gran importancia el que todos estos temas también se encuentren incorporados o sean analizados a través de las agendas económicas y productivas de los países. Es por esto que en la actualidad se destinan grandes esfuerzos para visibilizar tanto los beneficios económicos, sociales y ambientales que brinda este tipo de transición hacia modelos de producción y consumos más sostenibles. Lo siguiente que quisiera compartir con ustedes es brevemente algunos datos comparativos de América Latina y países europeos. A la derecha de la pantalla pueden ver los niveles de generación de basura per cápita por kilogramo al año de países de Latinoamérica versus estos niveles de generación en países europeos. Entonces, llama en principio mucho la atención que siendo países que tienen niveles de ingreso bastante dispares y con diferencias importantes, el nivel de generación de basura para casos de países como Chile y Uruguay, por ejemplo, son bastante similares a los obtenidos por Italia y España. Como ustedes conocen, la generación de basura tiene una relación o una correlación bastante creciente en relación al nivel de los ingresos de los países. Entonces, acá es donde se ve claramente
que la tasa media de generación de basura de América Latina se encuentra muy por encima del promedio mundial fijado por los países. Y si es que comparamos esta generación de basura con las tasas de reciclaje que tienen estas dos regiones o estos países de la región, justamente se puede evidenciar que a pesar de que la generación de basura es bastante similar en algunos países, no se cumple para las tasas de reciclaje. Entonces aquí básicamente lo que podemos observar en estas gráficas es que los países, por ejemplo, europeos que mantienen tasas de reciclaje entre el 30 y el 55% aproximadamente, es muy por encima a las tasas que manejan países latinoamericanos que apenas llegan a alcanzar el 12%. ¿Sí? Y ahí es donde se abre, digamos, una oportunidad para la economía circular. El tema del reciclaje, lógicamente, es solamente uno de los procesos que brinda la economía circular. Y justamente, como comentaba Joaquín, para la región, ¿sí? Realmente se ve la necesidad de ir un poco más allá del reciclaje. Y aquí quiero compartir con ustedes una gráfica que me gusta mucho y me parece muy interesante. Es desarrollada por el Centro de Innovación y de Economía Circular de Chile, en donde justamente se muestra que, bueno, en el caso europeo, a inicios de la década de los 2000, las tasas de aprovechamiento de los residuos se encontraban alrededor del 30 a 35%. Y a través de los paquetes de economía circular que ha impulsado y se encuentra impulsando la Unión Europea, se prevé que al 2030 esta tasa pueda llegar al 75%. Entonces aquí la decisión básicamente de América Latina tiene dos caminos, ¿no? El uno que es continuar promoviendo, digamos, sus políticas de reciclaje para poder alcanzar este 75%, donde se prevería que alrededor del 2100 aproximadamente se podría llegar a alcanzar este porcentaje, mientras que el otro camino está más ligado justamente a la incorporación directamente de paquetes o políticas de economía circular. Entonces aquí se puede dar, digamos, o sería propicio que se dé lo que en economía se conoce como el leapfrog effect, que es el salto de rana, ¿no? En donde a través de las lecciones aprendidas que ya tienen otros países o que tienen otras regiones, nosotros como América Latina realmente podamos ir un poquito más allá de lo que son las políticas de reciclaje y realmente emprender e implementar políticas de economía circular de tal manera que esa tasa de aprovechamiento de nuestros residuos y desechos pueda llegar a alcanzar ese 75% en un tiempo mucho más rápido, ¿no? En ese sentido, las oportunidades que justamente genera la economía circular son bastante diversas. A través del último reporte de Circularity Gap, justamente desarrollado en el año 2020, se menciona que el nivel de circularidad, el porcentaje de circularidad que tienen nuestras economías es apenas del 8.6%. Pero aquí les invito no solamente no a ver este porcentaje, sino a darle tal vez un poquito la vuelta y pensar que realmente la oportunidad de avanzar hacia la circularidad es más del 91%. Entonces, esto abre realmente grandes perspectivas, no solamente para países de la región, sino a nivel mundial. Y como ustedes conocen, el modelo y la propuesta de la economía circular justamente es que todos los ciclos técnicos o la producción, la industria, pueda de alguna manera emular el comportamiento que tiene la naturaleza a través de los ciclos biológicos, donde realmente no existen desperdicios, no existen desechos, y todos estos son aprovechados de la manera más eficiente. Y un dato muy importante es que la economía circular también es la principal, digamos, propulsora para el desarrollo de nuevas tecnologías de la industria 4.0, como el Big Data, la robótica, el Internet de las Cosas, la realidad aumentada, tecnologías que a su vez permiten activar estas estrategias circulares. Entonces, las oportunidades que genera esta economía circular justamente se hacen instrumentales a través de los distintos modelos de negocio que esta propone. Y aquí simplemente para mencionar algunos, podemos citar el tema del rediseño de productos, entender la servitización justamente como un producto como servicio, la extensión del ciclo de vida del producto. Como ustedes saben, la obsolescencia programada es algo que viene ahora prácticamente incorporado en la mayoría de los productos que nosotros utilizamos.
Otro tipo de modelo de negocios justamente está en la recuperación de recursos y lo que son las plataformas compartidas. Y es muy importante mencionar que otro de las oportunidades que tiene la economía circular justamente viene atada a toda la generación de empleo, un empleo de calidad, empleo verde, en donde la generación de nuevas capacidades en los distintos países es de vital importancia. Y es ahí donde está justamente parte de las oportunidades. Ahora, para comentarles simplemente un poco de los retos que tiene la región para avanzar en la transición hacia la economía circular. Primero, comentar que, claro, en materia de política pública se ve la necesidad de avanzar en un diseño de política pública de fomento a la industria, de fomento a la producción, pero que incorpore estas estrategias de economía circular. Como les decía al inicio de mi intervención, todos estos, todos estos temas o incentivos, mecanismos, siempre han estado atados más a la agenda medioambiental. Entonces es necesario realmente hacer ese link, digamos, con toda la parte productiva también. En segundo punto, como reto está el establecer también regulaciones que impulsen a la implementación de estos modelos circulares en diversas industrias y niveles. Entonces, todo el avance que puedan tener los países en el ámbito normativo es fundamental porque a la final es lo que te permite como actor instrumentalizar ese avance hacia la economía circular. En un tercer punto tenemos todo lo relacionado al diseño e implementación de política pública para el desarrollo de I+D+I, pero con un foco en el desarrollo de la economía circular. Justamente este informe de economía circular y políticas públicas desarrollado por ECLAS-CAS y el CIEC mencionan que todavía hay un avance limitado en cuanto a la investigación y las publicaciones científicas de la región en relación a la economía circular. Entonces es importantísimo que todos estos modelos de negocios justamente se vean alimentados y nutridos también por la investigación, digamos, y la academia, que puedan incorporar experiencias de cómo ir avanzando en estos ámbitos, ¿no? Y por último están todas las estrategias regionales, nacionales y subnacionales de economía circular que ya países de la región lo están desarrollando, lo están implementando, y que es un punto importante a tener en consideración, puesto que te marcan cuáles son esas grandes líneas y esas metas a las cuales el país tiene que apuntar en materia de desarrollo sostenible. Adicionalmente, y en complemento, lógicamente, es necesario no solamente actuar, digamos, a nivel de política pública, sino que todos estos avances en economía circular siempre se tienen que dar de la mano y bajo la corresponsabilidad de todos los actores de la economía. Es así que lograr, digamos, una concientización y un compromiso por parte de todos para movernos hacia ese desarrollo más sostenible, entendiendo exactamente cuáles son nuestras responsabilidades, es fundamental. Como les mencionaba, otro punto importante es justamente el fomentar el desarrollo del capital humano necesario para la adopción de todos estos enfoques circulares. Y un tema no menor, de pronto un poco más operativo, pero que es de gran importancia, es el que realmente los países podamos establecer indicadores, metas, para poder medir ese avance y esa efectividad en el enfoque circular. Justamente a través de esa medición y de la evidencia y difusión y comunicación de los beneficios ambientales, económicos y sociales que se pueden obtener a partir de la incorporación de prácticas circulares, es lo que realmente le permite, digamos, a los distintos actores entender dónde están esos beneficios y el porqué de la importancia de movernos hacia allá. Y ahora justamente lo que quiero compartir con ustedes es algunos ejemplos simplemente a nivel de avances que tienen los países de la región, en el caso de Uruguay, Colombia y Paraguay, en el desarrollo o en la implementación de una economía circular. Voy a citar simplemente algunos hitos en estos países que justamente han permitido instalar el concepto de economía circular e ir avanzando. En el caso de Uruguay, por ejemplo, en el 2017 justamente se arrancó con todo un movimiento muy fuerte de sensibilización y es así que se realizó el primer foro latinoamericano de economía circular. Seguido de esto, se dio paso ya a instrumentos mucho más prácticos en donde se desarrolló el programa de oportunidades circulares. Es un programa que tiene ya su segunda edición. El primero fue en el 2018, en el 2020 se hizo ya la segunda edición, como comento. Y básicamente este tipo de programa lo que busca es incentivar al sector empresarial para generar ideas e implementar proyectos
que aporten hacia la circularidad. Y por último, en el año 2019, ya Uruguay ha avanzado en el Plan de Acción de Economía Circular, donde claramente identifica cuáles son esas 7 acciones que se plantean para avanzar hacia una economía circular en el marco del desarrollo sostenible del país. En el caso de Colombia, bueno, no me voy a detener mucho acá porque justamente Joaquín les acaba ya de comentar básicamente de manera muy amplia, digamos, los avances que tiene el país, pero simplemente mencionar que de la misma manera que Uruguay tuvo un gran periodo de sensibilización, en donde es fundamental para todos los actores, digamos, el poder entender qué es y qué no es la economía circular, dónde están esas oportunidades, por qué tenemos que avanzar hacia allá, cuáles son los beneficios. Y se desarrollaron justamente algunos foros y algunos eventos en el 2017, 2019, y luego parte de los grandes avances que tiene Colombia y que son bastante interesantes cuando ya se los analiza, digamos, a profundidad, es todo lo relacionado a la normativa e instrumentos de planeación estratégica. Entonces, como comentaba justamente Joaquín, la política de crecimiento verde en el 2018 es uno de los claros ejemplos en donde justamente se reconoce esa necesidad de avanzar en el desarrollo productivo, fortaleciendo la innovación y bajo principios de la economía circular. Se tiene esta resolución 1407 para la gestión ambiental de algunos de los residuos, y aquí me parecía a mí bastante interesante el enfoque que se le dio a esta resolución, porque además de detallar, digamos, todas las definiciones de qué son residuos, desechos y demás, establece muy claramente cuáles son las obligaciones, pero no solamente a nivel de productor, sino de los otros actores de la economía que están involucrados. Y por último, la mencionada Estrategia Nacional de Economía Circular que tiene Colombia. En el caso de Paraguay, donde justamente tengo ahora mismo... Un minuto, Marilena, por favor. Perfecto. En el caso de Paraguay, brevemente comentarles que hay 3 programas en este momento justamente para apoyar la economía circular. El primero, liderado por el CITI-100, que es el Centro de Tecnologías del Clima, en donde básicamente lo que busca es hacer un diagnóstico del estado actual de la economía circular para desarrollar una hoja de ruta. Como segundo programa se tiene, a través del apoyo del BidLab, un programa para la promoción también de la economía circular en el Paraguay, y el tercer programa en el que actualmente me encuentro trabajando yo, que es MIPYME Compite, que es desarrollado con fondos de la Unión Europea y que apoya la mejora competitiva de las MIPYMES y el clima de negocios en Paraguay, y que tiene como eje transversal el fomento a la economía circular para lograr un desarrollo sostenible. Entonces, de manera muy breve, simplemente mencionarles que las iniciativas de fomento a la economía circular que tenemos nosotros planificadas acá, establecer en Paraguay, es justamente estableciendo estas fases que han transitado ya otros países. En un primer punto tenemos el tercer foro latinoamericano de economía circular, que justamente lo desarrollamos la semana anterior, como un evento, digamos, un espacio de sensibilización, inspiración, aprendizaje empresarial. Tenemos contemplado una segunda fase, que es justamente para la promoción de un programa de oportunidades circulares para validación de ideas e implementación de proyectos, que esto se desarrollará en abril del 2021. Y por último, una tercera fase en donde les comentaba yo que el establecimiento de la normativa para la promoción de la economía circular es fundamental. Entonces, a través de todos estos esfuerzos, esperamos nosotros realmente poder lograr avances importantes acá también en el Paraguay. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Bueno, les recuerdo a todos los participantes que está abierto el foro para que realicen preguntas. Y bueno, y damos paso a Marco, por favor. Listo, buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Gracias. Muy buenas noches con todos. Me presento nuevamente. Soy Marco Zapata. Formo parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, organismo internacional que pertenece a la OEA y tiene presencia en 34 países del hemisferio americano. Para nuestra organización, el tema de bioeconomía se convierte en una oportunidad importante para los países y creemos que es de alguna manera oportuno hacer algunas reflexiones sobre el estado de arte en América Latina.
Mi presentación básicamente va a ser un recorrido por algunos elementos conceptuales y sobre todo resaltando la potencialidad que tiene la bioeconomía en América Latina. Y en ese sentido vamos a hacer algunas reflexiones, pero también vamos a evidenciar algunos casos prácticos sobre cómo está la bioeconomía a nivel de los países de la región. Partimos también del hecho de que la bioeconomía se fundamenta en los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías que están permitiendo un uso y un aprovechamiento más adecuado de los principios de los recursos biológicos. Y en ese sentido, para el instituto, la bioeconomía se convierte en el uso intensivo del conocimiento, de los recursos, los procesos, las tecnologías y principios biológicos para una producción sostenible de los bienes y servicios. Es muy claro que actualmente hay una evolución importante en el aprovechamiento de los biomateriales, en el aprovechamiento de las biotecnologías, y creo que para América Latina es un elemento fundamental, dado que nuestra región se ubica o contiene a los países más megadiversos. La bioeconomía constituye también un modelo que de alguna manera puede responder a esos retos y oportunidades. Si le damos una mirada a lo que está ocurriendo a nivel mundial, cada vez estamos enfrentándonos a poblaciones que son cada vez más grandes, que contienen una mayor cantidad de recursos, que cada día son más urbanos, y en ese sentido se abren unas oportunidades interesantes. Desde luego, hay una mayor cantidad de necesidades de alimentación y cambios en los gustos y preferencias. Se habla que la demanda mundial estará oscilando entre un incremento del 60% hasta el 110% de demanda de lo que actualmente estamos produciendo. Y ahí América Latina tiene una potencialidad importante. Sin embargo, esta producción juega en un escenario que tal vez cada vez es mucho más complejo, pues tenemos una degradación significativa de los recursos naturales. Eso lo podemos visualizar en los suelos del Caribe y de Mesoamérica. La región andina todavía tiene unas condiciones favorables, sin embargo, también se evidencian unos impactos significativos del cambio climático y es en ese escenario que de alguna manera tenemos que enfrentarnos. Por otro lado, también en el escenario post-COVID se abren alguna serie de oportunidades propias de estos procesos que estamos transitando. Hay una caída también de la producción en el comercio en toda la región. Hay algunos sectores que salen favorecidos como el sector agrícola. Hay algunos aumentos también en temas de desempleo y pobreza, y hay unos incrementos en temas de hambre, subalimentación y desnutrición. Entonces, es importante reflexionar sobre algunas oportunidades que se configuran en el contexto tanto del corto plazo como del largo plazo. Siguiendo con esta lógica de una bioeconomía que pueda aprovechar las ventajas y potencialidades, hemos hablado que los recursos biológicos que están presentes en nuestros países puede ser utilizada de forma importante. Tenemos 23% que es de cobertura boscosa, el 28% son nuevas tierras que tienen un potencial agrícola y apenas, y el 35% del total de los recursos son de agua dulce. La agricultura tiene un papel importante en América Latina. Sabemos que contribuye con el 4.6% del PIB, genera el 14% de los empleos y también las exportaciones agrícolas son bastante dinámicas y representativas para la economía de nuestros países. Ahora, los temas de innovación y tecnología terminan siendo un tema importante. Hay diferentes grados de avance, pero en todos los casos lo que se busca desde la bioeconomía es incrementar la eficiencia y la productividad de los recursos y principios biológicos. En sí, la bioeconomía es circular, porque lo que intentamos ahí básicamente es que los recursos o la energía que se genera en los procesos y de los principios biológicos se quede en el sistema. Y más allá de la circularidad, lo que se busca en la bioeconomía es, a través de un efecto cascada, generar la mayor cantidad de valor agregado a los diferentes subproductos que se van generando a partir del aprovechamiento sostenible de estos recursos biológicos. Si seguimos reflexionando sobre el tema de las potencialidades y ventajas, todavía América Latina presenta unas brechas importantes en términos de eficiencia. Tomemos algunos ejemplos de algunas cadenas que guardan una distancia significativa, países altamente productivos y otros menos productivos por cada una de las cadenas. Por ejemplo,
En el caso de café, tenemos países que tienen producciones que oscilan entre 0.2 toneladas por hectárea hasta 1.9. Caso de arroz, 0.9 a 8.6. En el caso de arroz, 1.5 a 5 toneladas por hectárea. Esto deja en prever que hay una posibilidad en el interior de ser muy eficientes a través del aprovechamiento y uso de los recursos biológicos con una serie de posibilidades. Aquí hay saltos importantes que refleja América Latina, como el tema de generación de bioenergía, química verde y sobre todo lo que hemos analizado en la anterior diapositiva, la posibilidad de generar mayor valor agregado a través del uso y de los diferentes principios y recursos biológicos. Aquí hay un tema bastante importante de cómo podríamos de alguna manera aprovechar esas ineficiencias que tenemos en los temas productivos. En la gráfica que está al lado derecho, podemos ver que América Latina tiene un alto porcentaje de desperdicios por rubro. Por ejemplo, en el caso de la leche, apenas el 30% se utiliza en forma importante y tiene un 70% que se desperdicia. Y se abre una posibilidad para que a través del avance en los temas tecnológicos, a través del avance en la física y en la química, se puedan aprovechar estos subproductos para generar algunos productos adicionales utilizando los principios que tiene la bioeconomía. Lo mismo ocurre en el caso del café, apenas el 40% se aprovecha para la bebida a la que nos solemos tomar en la mañana y un 60% termina siendo desperdicio, como son los mucílagos y la cáscara, que pueden ser plenamente utilizados en otros bienes y servicios. Si pensamos en cómo esta bioeconomía puede responder a las necesidades, podemos pasar factura y, podemos analizar y ver cómo nos pasa factura el ser unos países que estamos concentrados en temas de commodities. En las gráficas en color rojo podemos ver cómo la tasa de crecimiento de la producción agrícola es bastante baja en comparación al crecimiento de los bioproductos o de las a partir de los recursos biológicos, cómo se van utilizando en otras formas. Miren, en el caso de la commodity que tiene más eficiencia es los aceites vegetales con 4.45% de tasa de crecimiento anual versus el 7.3%, que es el bioproducto, el bioproducto, digamos, más bajo, en el caso de alimentos y bebidas, alimentos y medicinas, y aquí se insertan el caso de los nutracépticos entre los principales elementos. La bioeconomía, a partir de esas definiciones que han optado por los países, tiene varias posibilidades, a lo cual se han denominado rutas o senderos. Hay algunos países deciden transitar por la bioeconomía desde un aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, y ahí hay instrumentos concretos como son los NAMAs. Hay otros países que privilegian el uso de la biodiversidad, y algunos ejemplos son los casos de mejoramiento genético, en otros casos la ecointensificación. Otras posibilidades o senderos es el uso de la bioenergía, los biomateriales, y en varios de los países, y que guarda mucha correlación con la economía circular, es que se busca una eficiencia en las cadenas de valor a través de energía para autoconsumo, bioinsumos y sobre todo se busca en la mayoría de los casos algunas reducciones en las pérdidas. La bioeconomía en América Latina, si bien no es nueva, tiene algunos avances desde hace más de 30 años. Bien vale la pena rescatar que Europa es el continente que está en la frontera del conocimiento, de donde se han generado varios de los modelos y algunas expertices que están llegando a la región. Sin embargo, la región también tiene avances importantes. Por ejemplo, tenemos ya algunas aplicaciones biotecnológicas en agricultura, tenemos temas de bioenergía, bioquímica, aprovechamiento de la biodiversidad. Sin embargo, todos estos esfuerzos que todavía siguen siendo aislados y pequeños, en los países se evidencia que todavía hay una falta de la institucionalidad. Se requieren alguna serie de instrumentos que puedan canalizar apoyos para la consolidación de estas iniciativas enmarcadas en la bioeconomía. Recientemente algunas instituciones han desarrollado algunos instrumentos para promover la bioeconomía y vamos a pasar revista por alguno de esos casos. América Latina sigue siendo el pionero y líder en experiencia de algunos negocios en bioeconomía.
Es decir, a partir de las ventajas comparativas que tiene nuestra región por contener una serie de países que son megadiversos, esos recursos son aprovechados de diferente forma. Brasil, por ejemplo, es el líder en temas de producción de etanol, ¿sí? Y tiene una de las industrias de química verde más importantes a nivel mundial. Igual en el caso de Brasil y Argentina en todos los temas de biotecnologías agrícolas a través de la producción de cultivos de maíz, soya. Hay otros transitando por el sendero de los servicios ecosistémicos. Hay muchos países e institucionalidades que están apostando por los temas de carbono neutral y aquí hay algunos ejemplos específicos. América Latina también está avanzando en forma muy puntual en algunos temas de institucionalidad, estrategias y políticas. Recientemente, 2 meses hacia atrás, se liberó la estrategia de bioeconomía en Costa Rica. México también tiene avances con la ley de ciencia y tecnología, la estrategia de bioenergía. Colombia ha hecho avances importantes, ya lo han discutido a lo largo de estas jornadas en esta semana. Sin embargo, rescato algunos elementos claves. Hay un programa de biocomercio sostenible, la misión de crecimiento verde que lo presentaron en la mañana del día de hoy, la misión de Sabios, donde el tema de bioeconomía está como tema importante en la agenda. Ecuador ha avanzado también a través del lanzamiento del Pacto para la Bioeconomía Circular hace un mes hacia atrás, y eso marca una hoja de ruta por la cual la institucionalidad o una serie de institucionalidades públicas sumadas al sector privado están impulsando esta iniciativa. El caso de Uruguay, que está impulsando la estrategia de bioeconomía para el 2020. Argentina tiene avances importantes con el Consejo Nacional de Bioeconomía y también la Comisión de Biomateriales. En fin, hay una serie de avances importantes en la región en términos de bioeconomía. Sin embargo, los esfuerzos tienen que ser redoblados, como lo vamos a plantear en las diapositivas finales. Para la bioeconomía la bioeconomía sigue siendo una asignatura pendiente en América Latina y creo que hay que redoblar los esfuerzos. Y aquí bien vale la pena rescatar algunos elementos. En términos de políticas y estrategias, creo que es clave trabajar o profundizar los temas de sensibilización y concientización a través de la creación de evidencia que permita a los tomadores de decisión y a los inversores de alguna manera reconocer cuáles son las potencialidades económicas, sociales y ambientales que tiene la bioeconomía. Los marcos regulatorios, evidentemente, tienen que ser trabajados desde una perspectiva de cuidado con el ambiente, de los temas sanitarios, agropecuarios y también algunos temas de política fiscal que pueda incentivar la bioeconomía y la producción derivado de este tipo de modelos. Al igual que en economía circular, el fomento de la investigación, desarrollo e innovación es un elemento clave. Y hay avances importantes como lo que nos presentaron en la mañana a través de la modelización de los clústeres, pero creo que eso tiene que ampliarse a una mayor escala. La formación de capacidades técnicas y científicas es indispensable en los términos de bioeconomía. Eso lo hemos visto en un análisis a nivel regional. La generación y fortalecimiento de cuadros técnicos va a ser clave para que se puedan promover una nueva generación de emprendimientos y startups asociados a la bioeconomía. Estímulos financieros y fiscales, como mencioné anteriormente, algunos incentivos positivos para que se pueda ingresar este tipo de productos de la bioeconomía a través de compras públicas. Y finalmente, algunas políticas que puedan localizar en forma industrial procesos en donde se promocionen o consoliden clúster de bioeconomía. Tienes 1 minuto, Marco, por favor. Para cerrar, tenemos algunos ejemplos del caso de Costa Rica, que lanzó su estrategia de bioeconomía. Se están haciendo esfuerzos importantes. Nuestra organización ha formado más de 3.500 estudiantes. Tenemos una serie de eventos, digamos, de procesos de formación y unos cursos que están disponibles como bioeconomía, eficiencia energética, el ABC de las políticas de bioeconomía y la bioeconomía circular que estaremos liberando el próximo año. Aquí paso rápido, básicamente para insistir que para la construcción e implementación de estrategias políticas y normativas de bioeconomía hay elementos, hay guías metodológicas, hay procesos de facilitación y lo importante es avanzar en la implementación. Aquí cierro insistiendo en que la bioeconomía puede responder a algunas necesidades y aprovechar las oportunidades. COVID ha desdibujado muchos de los procesos que se han avanzado en estos años. Sin embargo, estamos obligados a ser más eficientes, más sostenibles y evidentemente más inclusivos.
En este nuevo escenario, desde luego, la bioeconomía se promueve como una solución a los temas alimentarios, la reactivación económica y también permite el posicionamiento estratégico de la región a partir de sus ventajas comparativas. Y aquí, para cerrar, creemos que los países deben definir sus hojas de ruta, construir sus estrategias que sean acordes a sus modelos de desarrollo para aprovechar las posibilidades y capitalizar ese potencial que tiene la bioeconomía. Les agradezco por este espacio y estamos a las órdenes para seguir construyendo y compartiendo experiencias alrededor de la bioeconomía y su relación con la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Bueno, solamente resaltar como en las tres ponencias vemos que tanto la economía circular como la bioeconomía presenta grandes oportunidades para toda Latinoamérica y bueno, hay mucho camino todavía por recorrer. Agradecerles y dar paso enseguida a las preguntas. Voy a hacer lectura, tenemos dos preguntas y bueno, ahí a continuación ustedes podrán responder. La primera pregunta dice, ¿qué instrumento o mecanismos productivos deben impulsarse de forma concreta, conociendo la crisis que tienen nuestros países? Y la segunda pregunta está directamente para Marco Zapata, dice, ¿qué explica que los subproductos de residuos agrícolas no se hayan aprovechado en el pasado? Si es un buen negocio, ¿por qué no se desarrollaron? ¿Qué garantiza que con la bioeconomía se lo realizará? ¿No existen temas estructurales que lo impiden? ¿Respondo ahora, Andrés? Sí, por favor, Marco. Bueno, creo que la asignatura pendiente para ese aprovechamiento ha sido el tema de las tecnologías. Las tecnologías en la investigación y desarrollo sigue siendo un trabajo que, si lo pensamos desde las universidades, todavía ha sido aislado. No ha respondido a las posibilidades y a las demandas que han tenido los sectores privados. Entonces, creo que, al igual que ocurre en todos los sectores, en todos los ámbitos, es importante ese vínculo entre la investigación, las universidades y, sobre todo, aquellas, digamos, generadores de los procesos productivos. Los avances en ciencia y tecnología, sin lugar a dudas, crean condiciones. El reconocimiento que se tiene actualmente de la importancia de los procesos biológicos y sobre todo el cuidado del patrimonio natural llevan digamos, a proponer una serie de tecnologías. Otro tema también que es importante aquí es que muchas de las tecnologías en su momento fueron costosas. Sin embargo, con el avance tecnológico, estas han ido reduciendo su costo y terminan siendo ya accesibles para algunos, digamos, empresarios o agroempresarios. Todavía hay que hacer un esfuerzo adicional para que estas tecnologías tengan un menor costo y permitan un mayor acceso a pequeños productores y a partir de esto se puedan generar nuevas oportunidades y generar efectivamente inclusión, pero desde una perspectiva de sostenibilidad. Gracias. Gracias, Marco. Tal vez sobre la primera pregunta, Joaquín o Mariana, ¿nos quieren ayudar? Sigue, Marilena. Bueno, perfecto, muchas gracias. En cuanto a los instrumentos, por ejemplo, de política pública, que es muy importante que los países puedan promover, está lo que se mencionaba, ¿no? El establecimiento de resoluciones o decretos que te puedan establecer de manera muy concreta y específica cuáles son esas responsabilidades que deben tener todos los actores de la economía, pero justamente evidenciando dónde están, digamos, las obligaciones y las metas permitidas a las cuales se debe llegar. Entonces, ahí hablar, por ejemplo, de todas las la ley REP, e ir incluso, diría yo, un poquito más allá, en donde se establezca no solo la responsabilidad del productor, sino también del resto de actores que intervienen dentro del ciclo productivo de los bienes y servicios, es fundamental. Y en el caso de los mecanismos productivos ya de fomento directamente empresarial, nosotros como NUDI hemos tenido realmente grandes beneficios a través de estos programas de oportunidades circulares, de fondos concursables, que justamente a través de mecanismos de cofinanciación con las empresas, lo que tratan es de apoyar al empresario para validar sus ideas, básicamente trabajar en la ideación y prototipo de cómo pueden incorporar en sus modelos de negocios todos los elementos que ofrece la economía circular y luego, lógicamente, ya apoyar un poco más en etapas avanzadas a aquellos empresarios que ya tienen, digamos, los proyectos bastante bien pensados o mucho más definidos y que lo único que necesitan es un poco de apoyo financiero, ¿no?
Entonces Yo creo quiero que estos sumar, dos elementos sí son bastante importantes. yo quiero sumar a lo que nos dice María Elena, dos puntos. En Colombia hoy está, digamos, cursando una ley de crecimiento verde desde el Ministerio de Hacienda para definir algunos incentivos e inclusive exigencias normativas alrededor de la gestión de los materiales en desuso. Por ejemplo, se está pensando en un impuesto a los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque hoy en día el sistema de concesiones de gestión de residuos sólidos tiene un incentivo perverso, es decir, a los concesionarios les pagan por peso depositado en los rellenos sanitarios, de tal manera que no están movidos por el reciclaje. Entonces, generar estos sistemas de contrapesos es determinante desde la política pública. Y yo creo que aquí también debemos generar espacios para la innovación jurídica. ¿Por qué? Porque la linealidad ha generado unos mecanismos que cierran la posibilidad de innovación. Entonces, y puede ser muy polémico. Por ejemplo, hoy con la gestión de COVID están demandando que los materiales que entran en desuso, por ejemplo, tapabocas, sean gestionados como residuos peligrosos. Pero si la peligrosidad se le quita con el jabón, ¿por qué tendríamos que gestionarlos como un residuo peligroso? Esa es la normativa que funciona de una manera lineal. Entonces tenemos que habilitar innovación jurídica y eso es determinante. Y al segundo punto, desde los procesos productivos, yo creo que hace falta espacios de confianza para que se den los encadenamientos productivos. No hay escenarios de construcción de alianzas estratégicas para estos propósitos. Hoy en día el ecosistema está desarticulado. Por eso es muy importante generar plataformas para la economía circular en donde los actores se puedan encontrar en ámbitos de confianza y haya información suficiente para crear estos nuevos modelos de negocio. Porque ante la ausencia de espacio y confianza y no existiendo información, pues es muy difícil que el sector privado tome decisiones sobre datos concretos para construir modelos de negocio. Y acuérdense que la economía circular está montada sobre modelos de negocio. Estamos hablando de la producción y el consumo. Entonces, eso me parece que son dos elementos muy importantes para verlo desde el punto de vista de la productividad. Listo, muchísimas gracias María Elena, Marco, Joaquín. Un gusto haber compartido estos minutos, gracias a todos los participantes. Y creo que con esto se cierra la jornada de hoy de la economía, de la 10ª semana de la economía circular. Y bueno, y mañana seguirán con más ponencias y todos invitados, ¿no? Sí, Bueno, simplemente, muchas gracias, mucho gusto. mucho gusto. Disculpen, simplemente para concluir, invitarlos el día de mañana, jueves, el tema 3, incidencia de la economía circular, la bioeconomía en la toma de decisiones. El panel que va a dar iniciación es Finanzas Sostenibles para la Reactivación Económica. Se pueden inscribir o registrar en la página iie-puse.com para asistir a las ponencias el día de mañana. Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros ponentes, Joaquín, María Elena, Marco y Andrés. Un abrazo y pues que tengan una buena noche. Gracias a todos los asistentes también. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, mucho gusto. Buenas noches, gracias.